Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Hemos venido hablando de la gasificación del parque automotor colombiano. Hoy vamos a hablar de si vamos a reemplazar el diésel que se usa actualmente en el transporte de carga. Si lo vamos a reemplazar por gas, entonces nos surge una pregunta: ¿qué es mejor? ¿Gas natural comprimido, gas natural licuado o gas licuado de petróleo? Pero para esa gasificación de ese parque automotor diésel del transporte de carga, pues tenemos que saber cómo está compuesto ese parque automotor. Nosotros hemos visto en las calles tractocamiones como este vehículo rojo, o como el verde, que son camiones, los que se llaman doble troques, o hemos visto camiones refrigerados o camiones livianos, medianos. Esos camiones livianos que se llaman los de la última milla, que son básicamente los que llevan de las bodegas, cuando la carga llega de otras ciudades y están en las bodegas, los que hacen los repartos en los centros urbanos. Pero normalmente en nuestro medio hablamos mucho de algo que se llama tractomula. Nosotros a los tractocamiones es el nombre que le hemos dado, tractomula. Simplemente es una unidad tractora con doble eje trasero. Ese cabezote normalmente se le llama mula, como el que vemos en la parte superior derecha, o como el que vemos en la parte inferior izquierda, de eje trasero sencillo, un solo eje trasero, lo que comúnmente se conoce como patineta, y ya si está acoplado a un remolque se le llama mini mula. O el que hay aquí abajo que se llama de doble dirección, normalmente conocido como el cuatro manos. Y ya cuando se le acopla el semirremolque, ese semirremolque puede tener eje trasero sencillo o ser de doble eje, como el fucsia que vemos acá abajo, o como el naranja, triple eje. Y entonces recibirán diversos nombres: tractomula, como la verde, la blanca, la que llaman minimula, o puede ser un tractocamión cisterna, se le conoce como cisterna, o un volco. Estos volcos últimamente se han visto en las carreteras porque fuera de transportar minerales, gravilla, arena, últimamente transportan cereales, entonces esos son muy comunes. O el camión doble trocle o triple trocle, esos pueden ser de doble dirección, el famoso cuatro manos como el verde, carpado, o este amarillo que es una volqueta triple trocle, o puede ser una volqueta como en la parte inferior izquierda, que es doble troque, volqueta doble troque, pero cuatro manos. O puede ser un camión refrigerado, doble troque refrigerado, también conocido en el común de la gente, lo conoce como un termoquineado, por el sistema de termoquín que es el de la refrigeración. O a la derecha, un camión de estacas doble troque que se utiliza para transportar ganado, eso lo hemos visto. De tal manera que el transporte de carga en Colombia, pues fuera de que transportan diversas cargas, y pueden ser, acá vemos la patineta y la tractomula con contenedores de 40 pies, pero pueden ser contenedores de 20 pies. Vemos también camiones de basura, que son también camiones grandes con varios ejes, o volquetas ya para la minería, que pueden ser volquetas no solo doble troque, sino en este caso esta azul que vemos es 6 manos, dirección en los 3 ejes delanteros. Pero también vemos camiones livianos de diversos tipos para carrozar, en la medida en que uno los quiera carrozar. Vemos camiones lecheros, por ejemplo este de abajo a la izquierda es un camión lechero, un tanque para transporte de leche, y vemos también de ese tamaño, también de diversos transporte de tanques, cisternas de otros productos. Entonces, en fin, tenemos mucha carga. La norma técnica colombiana 4788-2 define la tipología del transporte de carga por carretera en Colombia, para los que estén interesados en mirar. Lo que sí es cierto es que el transporte de carga en camión por carretera, según un informe del Ministerio de Transporte del año 2019, hablaba de que el 96.93% de la carga se transporta por vía terrestre, o sea, por camión, por carretera. Y ese censo de camiones, en ese mismo informe mencionaban que habían 6 departamentos que lideraban el tema. En su orden de mayor a menor está Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Tolima y Boyacá. Para un total, acá lo vemos más grande, de camiones de carga registrados en esos departamentos. Los que están encerrados en rojo pues son los que acabo de mencionar, para un total de 845.000
2.446 camiones registrados. Mire que la cifra es una cifra importante. Normalmente no hay incremento de ese parque camionero, aunque en el año 2020 ingresaron más de 5.500 camiones nuevos, que representa un incremento de 17% de camiones nuevos en comparación con el año 2019, no representa un incremento en vehículos de más de 10.5 toneladas, ya que hay una ley de chatarrización que dice que para que ingrese un camión nuevo debe salir uno viejo, en camiones de más de 10.5 toneladas. Pero, de todas maneras, en los camiones de menos tonelaje, camiones pequeños, sí ha habido un incremento. En el año 2020 ingresaron más de 12.000 camiones inferiores a 10.5 toneladas y en el año 2021 ingresaron más de 14.000 camiones. Entonces, de todas maneras, eso es un parque automotor importante. Aquí vemos las toneladas y los viajes de carga por carretera por tipo de camión. Aquí vemos que una parte importante para ver, en total se mueven, en ese año 2019 se movieron casi 247 millones de toneladas de carga. En su mayoría fueron en camiones livianos, más de 59 millones de toneladas, 20 millones de viajes, pero hay una característica y es que esos viajes vacíos fueron el 39%, camiones que tienen una capacidad de hasta 8 toneladas. Entonces nosotros vemos, por lo menos en el caso de los tractocamiones, más de 110 millones de toneladas, casi 6 millones de viajes, pero también un 33% de viajes vacíos. Y entonces en esos viajes vacíos, ahí vemos de todas maneras que los dueños de esos camiones están gastando llantas, están gastando insumos de combustible, lubricantes, el mismo tiempo de los conductores, que ellos perciben obviamente un salario. Entonces hay una cosa ahí de sobreoferta. Sin embargo, lo importante que debemos ver es ese consumo de combustible en miles de barriles por día. Para que nos acordemos, un barril es el equivalente a 42 galones. Entonces nosotros tenemos que el parque automotor diésel de carga consumió durante ese año, y aquí lo vemos más grande, 105.615 barriles por día. Ese total que dice el diésel, pues obviamente habla de 139.926, es porque hay también motores estáticos, ¿no? Motores estáticos que funcionan con diésel porque son generadores o para otros usos. Entonces ahí está, pero es muy importante ver que es mucho el consumo. Y en el tema del GNV, del gas natural vehicular, nosotros vemos a la derecha cómo fue desde el año 2002, tuvo un pico hasta el año 2008, más o menos, después bajó, volvió a tener otro pico en el 2013, 2014 y de ahí fue disminuyendo hasta tener 51 millones de pies cúbicos por día en el año 2019. Entonces el tema del GNV, en vez de subir, bajó. Entonces, cuando nosotros queremos gasificar un parque automotor, pues estas cifras tienen que ser ascendentes y la cifra del diésel y de la gasolina pues tienen que ser decrecientes. Entonces los camioneros no solo gastan en combustible, muchas veces pues se ha hecho el esfuerzo el gobierno porque sea un combustible más ecológico y por eso sacaron el diésel B10 y últimamente están hablando del biodiesel B20, o sea con 20% de biodiesel, que es el diésel que sacan, el combustible que sacan de la palma, que también sirve para poder que funcionen los motores, diésel. Entonces no solo están gastando en eso, a los precios que ya hemos visto que están subiendo, sino que están gastando también aceite lubricante. Ese aceite lubricante, cuando usted funciona con diésel, pues el aceite que tiene una alta propiedad detergente en un diésel, pues el aceite lo tienen que estar cambiando cada cierto tiempo. Y adicionalmente están utilizando un compuesto para control de emisiones para poder estar en la norma de emisiones, que es el AdBlue, que es un compuesto a base de urea. Entonces nosotros miremos cómo si pudiéramos estar funcionando con gas, pues simplemente ese combustible diésel y ese 20% de diésel o 10% de biodiesel, en vez de producirlo para mover el transporte, podíamos utilizar ese aceite de palma, lo podíamos utilizar para hacer comestible. El aceite de palma es comestible y en el mundo, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el aceite de girasol, por ejemplo, que exportado a Ucrania, se ha visto altamente afectado y los precios del aceite para cocina han subido. Entonces eso podíamos tener ese reemplazo, simplemente haciendo eso. Los lubricantes, inclusive la vida de los lubricantes se puede aumentar también al funcionar con gas. Y adicionalmente ese AdBlue, que en su mayormente está compuesto por la urea, y la urea es el principal componente para los fertilizantes. Entonces
estamos utilizando urea para que puedan funcionar unos vehículos con diésel para cumplir emisiones en vez de hacer que funcionen esos carros con gas, y la urea la dedicamos a los fertilizantes para darle a los agricultores un fertilizante barato. Entonces miren cómo está formado el tema. Pero una vez hemos determinado que definitivamente hay que gasificar el parque automotor de camiones, pues está claro que va a ser gas. Lo importante es, será GNL, GNC, GLP, todas las tres son técnicamente viables. Hay que ver sus ventajas y desventajas de cada uno. Los sistemas podrán ser duales, bicombustibles o dedicados. Y entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que combinar todas estas tecnologías. Pero hay que tener en cuenta, al seleccionar el tipo de combustible del camión, si va a ser GNL, GNC o GLP, el tipo de combustible del camión, si va a ser dedicado, dual o bifuel, la oferta de esos camiones que hay en el mundo, qué tecnología utilizar y el costo por cada camión. Entonces también recordemos que es importante desde el año 2020 en el proceso de chatarrización, desde el año 2020 y por 5 años está vigente una ley donde no se cobra IVA a la reposición de un camión por otro. Usted saca uno viejo y el nuevo que traiga no tiene IVA, y eso está por 5 años. Eso hay que aprovecharlo y traer camiones dedicados o camiones con estas tecnologías que estamos hablando. Hablemos del gas natural comprimido, GNC. Hay una gran oferta de tractocamiones principalmente en China, Estados Unidos y Canadá, de varias marcas reconocidas a nivel mundial y muchas marcas que ya están reconociéndose aquí en el país. Podemos aprovechar esas redes de estaciones de suministro ya establecidas en diversos corredores nacionales, aunque aún hoy faltan estaciones en carretera, sobre todo. Hay estaciones que faltan en carretera, entonces hay que ver. Entonces hay varias estaciones de suministro en las ciudades donde hoy en día ustedes vieron las cifras de suministro de gas. La gente que tiene estaciones de gas no están contentas con ellas porque están vendiendo muy poco gas, pero podíamos aprovechar el abastecimiento a los camiones de esa última milla, siempre y cuando sean dedicados a gas natural comprimido, podemos perfectamente utilizarlo. Entonces aquí vemos muchos camiones dedicados a GNC, y si es necesario convertirlos, pues también hay kits de conversión. Hay una buena oferta de kits en el mundo, de Estados Unidos, Europa, China, Australia inclusive. Lo que pasa es que involucran una electrónica sofisticada, esto los hace costosos, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el sistema dual, que funciona diésel y gas al mismo tiempo, solo comienza a operar a unas ciertas revoluciones del motor. Entonces esto lo hace no apto para trayectos urbanos, ya que en estos ciclos urbanos muy probablemente va a funcionar solo siempre a diésel. Entonces por eso es que yo menciono que en los ciclos, en estas cuestiones urbanas, si se va a trabajar con gas natural comprimido, es mejor traerlos dedicados, vehículos dedicados. ¿Cuáles son las desventajas de ese GNC? La infraestructura es costosa por los grandes compresores, requiere unos altos costos también de mantenimiento, mantener esos compresores, y si no se tiene un mantenimiento estricto en esos compresores en sus horas de operación, y sobre todo en una cosa que se llama los filtros coalescentes, pues se pueden pasar traces de aceite de lubricación a los vehículos, aumentando las emisiones del material particulado. Eso ha hecho que en el mundo los críticos ambientalistas calumnien al gas natural comprimido de contaminante, pero ha sido por condiciones particulares del mantenimiento de las estaciones. Ahora, los que quieran funcionar con gas natural licuado, GNL, también hay una menor oferta de camiones a GNL. Está concentrada en Europa, Estados Unidos y últimamente en China están ofreciendo también camiones. Está disponible en versiones dedicadas o camiones bifuel que funcionan diésel GNL pero en tiempos diferentes. Estos camiones tienen la ventaja de que presentan una mayor densidad de energía por unidad de volumen. Entonces eso repercute en una mayor autonomía del camión, pero también tiene desventajas. Involucra un mayor cuidado por parte de los usuarios y por parte del personal de servicio, porque recuerden que el GNL se maneja muy frío, se maneja a temperaturas criogénicas de menos 160 grados centígrados. Algunos camiones que utilizan GNL no tienen gestión del boil off gas como si lo tienen los barcos. Acuérdese que el boil off gas, y hacemos el símil con la botella de gaseosa, cuando usted agita una botella de gaseosa y la destapa,
eso sale, ese chorro de gas. Ese es inicialmente sale ese boil of gas. En los camiones de GNL pasa lo mismo, ese gas se está moviendo, genera un boil of gas y entonces por eso los camiones tienen unos venteos, los de GNL. Aquí lo vemos en la parte superior izquierda en ese camión verde. Entonces van a salir cantidades de metano a la atmósfera en ese venteo cuando aumente la presión de ese boil of gas más allá del seteo de la válvula de alivio. Ellos tiene una válvula de alivio, pero si va subiendo mucho la presión, pues va a salir por ahí cantidades de metano. Y entonces de ahí se agarran los ambientalistas a decir que los vehículos a GNL son contaminantes porque de todas maneras el metano es un gas de efecto invernadero, más peligroso aún que el CO2. Entonces si sale metano sin quemar, entonces va a pasar eso. Y hay que tener en cuenta también que los tanques, por ser termos, son como termos criogénicos para que no se escape ese frío y el gas pueda estar en fase líquida, son más costosos. Aquí vemos la gestión del boil of gas en barcos. Los barcos que transportan gas natural licuado, ese boil of gas que se forma en la carga cuando se está moviendo, pues simplemente ese gas, ese BOC, se utiliza para hacer funcionar los motores diésel gas, que son motores duales. Y esos motores duales que se mueven con ese mismo boil of gas hacen funcionar unos motores eléctricos y con esos que mueven la propela del barco. Así es que funciona un barco. Pero en los camiones, la gestión del boil of gas no va directamente hacia la cámara de combustión. La gestión del boil of gas ese gas se puede almacenar en unos tanques de gas natural comprimido a través de una bomba criogénica. Entonces, esa es la gestión que pueden tener los camiones. De tal manera que el GNL requiere más cuidado en la seguridad. Los camiones que funcionan con GNL siempre deben estacionarse al aire libre debido a esa gran cantidad de gas y densidad energética almacenada, que es de 600 veces más en comparación con un metro cúbico de gas almacenado de gas natural simplemente. En los camiones que son bicombustibles, o sea que funciona diésel, GNL en tiempos diferentes, hay que tener cuidado cuando se vaya a tanquear el GNL y cuando se haya funcionado en diésel, porque los camiones modernos tienen un sistema de regeneración del filtro de partículas. Ese sistema de regeneración del filtro de partículas genera una gran cantidad de calor y puede ser fuente de ignición y se puede ocasionar un incendio, entonces hay que esperar a que se enfríe eso para poder tanquear. Por eso puede ser más demorado en algunos casos la tanqueada. De todas maneras, acá vemos estaciones de GNLV, o sea, de gas natural licuado vehicular. Ya existen en el mundo, pero entonces eso genera una infraestructura costosa porque involucra una tecnología criogénica y de evaporadores y los mismos camiones son costosos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que estamos haciendo desde GLP Automotor? Primero que todo, lo que proponemos es que eso se venda el GNC, pero se almacene en forma de GNL para los que estén interesados, porque es más eficiente desde el punto de vista energético comprimir gas a partir de su fase líquida. Simplemente podemos tener una bomba criogénica y con esas bombas criogénicas podemos subir la presión fácilmente hasta las 5000 PSI, libras por pulgada cuadrada. Entonces, ¿qué van a hacer los inversionistas en las estaciones? Pues se va a ahorrar en la inversión y mantenimiento de los compresores si van a montar una estación nueva. Supongamos que ya hay una estación que esté funcionando de GNC, simplemente para poder tener más cantidad de gas almacenada, se puede almacenar en forma de GNL, pero se distribuye en GNC. Entonces podemos tener camiones convertidos a GNC, camiones dedicados a GNC y la venta de GNC. Y el GNL lo utilizamos para almacenamiento. Esto puede servir mucho en las estaciones de suministro de gas de carretera, porque es que resulta que cuando usted tiene una estación y está haciendo el análisis financiero para montar una estación de suministro de gas natural comprimido, usted tiene que ver por dónde pasa el tubo, el gasoducto. Si ese gasoducto pasa muy lejos del sitio donde usted piensa montar la estación, entre más lejos, pues se va a hacer más costoso el proyecto. Gasoductos que pasan a más de 1 kilómetro son supremamente costosos, y si estamos hablando ya de que está a 2 kilómetros, eso ya se hace prácticamente inviable desde el punto de vista económico. Entonces nosotros, ahorita la disculpa es que no hay estaciones porque el tubo pasa muy lejos, la inversión es muy grande. Oiga, pero podemos hacerlo así: monten la estación, monten el sistema de GNL y simplemente vendan GNC y que tenemos solucionado el tema. Con el tema del auto GLP,
También hay una muy buena oferta de camiones livianos dedicados a GLP, sobre todo en los Estados Unidos, Europa y China. Estados Unidos y Europa de marcas que ya conocemos acá, e inclusive marcas chinas también que ya funcionan en el país, tienen vehículos a GLP, y que hablar, también hay marcas japonesas que funcionan con GLP. Entonces, y aquí hay marcas japonesas reconocidas. También hay suficiente oferta de kits de conversión diésel-gas de estos mismos países mencionados, sobre todo de la parte europea. Entonces, montar estaciones de auto GLP genera una infraestructura más económica, es más fácil de montar y la podemos montar en las estaciones de servicio que ya están existentes de combustibles líquidos por carretera. Solo hay que montar los tanques y el surtidor, las bombas, pero es muy rápido de montar y más barato. Esto es ideal para las minimulas que hemos hablado, ya que las marcas que se ven actualmente en los Estados Unidos ya tienen vehículos a propano dedicados. Entonces la reposición sería más fácil y rápida porque el transportador ya conoce esas marcas, solo va a cambiar el tipo de combustible y tenemos una baja huella de carbono. Se reduce sustancialmente el material particulado PM10 y PM2.5. Entonces aquí tenemos toda una oferta. La respuesta a la pregunta inicial lo hacemos con GNC, con GNL, con GLP. Hay que hacerlo con todos, y los talleres de conversión tienen que convertir tanto GLP como gas natural vehicular. Hacia allá tenemos que tender a que los talleres, el cliente escoge con qué quiere, GNB, GNL, y no que por un lado los talleres de auto GLP, por otro lado los talleres de GLB. Oiga, es el gas y hay que gasificar el parque automotor. En cuanto aquí de conversión de GLP, de auto GLP, para camiones livianos y para las famosas mini trucks, aunque estas mini trucks son a gasolina y en su mayoría chinas que han llegado, ya las podemos convertir. Eso forma parte del transporte de carga, pues es muy pequeña, de muy poca tonelaje, pero los podemos hacer funcionar con GLP. Reducimos sustancialmente la polución por material, no solo particulado, sino por otros contaminantes en los centros urbanos. Ya hay experiencia en el montaje, entonces, y tenemos ya marcas reconocidas en el sector. Pero tampoco olvidemos que una de las cosas que podemos hacer de la gasificación del parque automotor de camiones en Colombia, lo podemos hacer importando motores dedicados a propano. Mientras salen de operación, podemos traer motores dedicados a gas para generar empleo en su cambio en buena parte del parque camionero. Acá hay muy buenos técnicos mecánicos que se han especializado en el sector camionero. Entonces les ofrecemos los motores, cogemos el camión, le cambiamos el motor. Se necesitan facilidades por parte del nuevo gobierno. Y tener en cuenta que muchas veces cuando uno cambia el motor, pues tiene uno que cambiar el sistema de transmisión, la caja. Entonces el conjunto motor y caja, pero hay que traer esos conjuntos dedicados a gas, y el nuevo gobierno tiene que dar incentivos para hacer eso mientras salen de reposición los camiones. Pero ya es urgente la reposición o la gasificación del parque automotor camionero. Es la única manera en que nosotros podemos, no solo en estos 4 años que tiene este próximo gobierno, sino también en los otros 4 años que quedan al 2030. O sea, si nosotros nos ponemos juiciosos desde ya a hacer esto, muy probablemente vamos a tener de aquí al 2030 ese parque automotor completo, que no es pequeño. Ya vieron ustedes casi 850,000 camiones que podemos tener convertidos. Y solo estamos hablando de los camiones. Entonces lo que yo quiero mostrarles es que vuelvo a decir, este pastel es lo suficientemente grande para que todas las personas que están involucradas con el transporte y con la gasificación tomen conciencia y tratemos de hacer las cosas pues lo más rápido, pero también a la vez lo más económico posible, que lo podemos hacer para crear un cambio social y energético en este país. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. Huella de carbono. El nombre huella de carbono es un nombre genérico que se le ha dado a la totalidad de las emisiones de los gases de efecto invernadero, GEI. La masa de los gases emitidos se mide por su equivalencia en el gas de efecto invernadero más conocido, que es el dióxido de carbono, CO2. Se ha escogido el CO2 como el equivalente al total de los gases de efecto invernadero porque no solo tiene un alto potencial de calentamiento global, Global Warming Potential,
sino porque ha sido el gas de efecto invernadero que más crecimiento ha experimentado en la atmósfera terrestre como consecuencia de la actividad industrial humana y el más abundante en porcentaje de todos los gases de efecto invernadero, greenhouse gas en inglés. En resumen, el CO2 equivalente es una medida universal utilizada para indicar en términos de CO2 el equivalente de cada uno de los gases de efecto invernadero con respecto a su potencial de calentamiento global. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.